de ASPEC para que nos diga justamente la mirada del consumidor, ¿no? Esto, yo siempre pongo a pensar, esto en otros países, ¿cómo hubieran reaccionado el usuario y en qué se puede amparar, ¿no? Desde el punto de vista legal? Hola Fernando, hola Alicia. Efectivamente, si esto hubiera ocurrido en otro país, seguramente que se hubieran iniciado acciones legales millonarias. Hubiera bastado que el chico sencillamente se golpee, ya no te digo que esté en cuidados intensivos, sencillamente que haya salido disparado y se golpee, seguramente que habrían habido indemnizaciones fuertes. ¿Por qué? Porque las sanciones pecuniarias tienen un doble efecto. Efecto uno, castigar la conducta punible, en este caso la falta de brindar un servicio adecuado a los consumidores, pero en segundo lugar, disuasiva, ¿no? La sanción pecuniaria lo que busca es disuadir a los otros competidores para que no incurran en este tipo de comportamientos. Ahora bien, ¿qué vemos acá? Lo que vemos es una perla más en el largo rosario de accidentes que se dan en parques de juegos. Desde hace más de una década, tanto en Lima como en el interior del país, se vienen produciendo accidentes de este tipo y no se sabe en qué acaban. Yo recuerdo mucho en el 2011, en el Aventura Plaza, el caso de una niña que se golpeó la cabeza y murió. No sabemos en qué quedó esa situación. Sí, y estaba con su hermanito, me parece. Y han habido luego accidentes de gente que ha salido volando, gente que quedó colgada, gente que se ha golpeado. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo que en el caso de los parques de diversiones, es como una especie de tierra de nadie, ¿no? Nadie supervisa, nadie vigila que se cumplan con determinados estándares mínimos de seguridad. ¿A quién le corresponde eso? ¿A la Policía Nacional? ¿A alguna división en particular? ¿Al Ministerio de Salud? No sé. ¿Quiénes debería de tener una división para estar constantemente haciendo una revisión si es que... Porque obviamente estas empresas, ¿no? que brindan estos espacios de diversión para los pequeños, pues tienen sus protocolos y sus filtros, cada cierto tiempo deben hacer sus mantenimientos, pero alguien del Estado debe revisar si es que lo hacen correctamente. Para empezar, estos establecimientos tienen que contar con una licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad correspondiente. Para que esa municipalidad les otorgue la licencia de funcionamiento, tienen que cumplir determinados requisitos, entre ellos ser inspeccionados por Defensa Civil para que se aseguren de que las instalaciones son todos los seguros. Claro. En segundo lugar está lo que acabas de decir, Alicia, el tema del mantenimiento. O sea, no es que para la inauguración todo está ok, no. Tiene que haber un mantenimiento permanente porque se trata de juegos en los cuales pues hay que aceitarlos, hay que ajustarlos, hay que repararlos. Claro, y de alta rotación. Entonces es la municipalidad quien debería encargarse de Tendría que hacerlo, pero sobre todo la principal responsabilidad es la responsabilidad de estas personas, porque el principal usuario de este tipo de instalaciones son ¿quiénes? Niños. Entonces acá hay una doble responsabilidad. Luego está el tema de las edades, porque como bien se señala hay juegos que están segmentados por edades. Entonces hay una nueva responsabilidad, no hay una vigilancia para determinar quiénes entran y quiénes no entran, quiénes suben y quiénes no suben y más, a determinados juegos. O edades o estaturas, ¿no? Porque también puede ser que tenga 15 años y sea bajito y no se le permite acceder. O puede ser que tenga 10 años y tenga la estatura, por ejemplo, ¿no? apta para ingresar a ese juego. Claro. El otro tema es el referido a que en caso de accidentes deberían contar con un protocolo de atención, un botiquín de primeros auxilios y seguramente habría que revisar la legislación para este tipo de negocios, una persona médica o un técnico médico. Es como, por ejemplo, Alicia, hace años hacíamos un reportaje sobre las piscinas públicas. En el caso de las piscinas, tiene que haber un salvavidas, tiene que haber un médico, tiene que haber una instalación tipo tópico, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se está observando en los juegos mecánicos. Yo creo que la respuesta es no. Y aparentemente, en más de una década que se vienen suscitando este tipo de accidentes, tampoco hemos visto que hayan sanciones drásticas. Ahora, ¿qué le podemos aconsejar a la señora que aparece ahí? Primero tiene que entender que hay 3 tipos de responsabilidades en que ha incurrido la empresa. 3. La primera, la responsabilidad administrativa ante el Indecopi porque obviamente no ha brindado un servicio idóneo a los consumidores y tampoco ha garantizado la seguridad de los usuarios. Eso lo puede, y me parece que ya Indecopi anunció que va a iniciar una investigación de oficio, eso puede acabar con una sanción que va desde amonestación hasta multa de 450 unidades impositivas tributarias. En el segundo lugar está la responsabilidad penal. El Ministerio Público de oficio igualmente debería iniciar las investigaciones para ver si en este caso de lesiones graves se ha procedido con dolo o culpa y en cualquiera de los casos va a haber sanciones penales. Y finalmente están las sanciones civiles, hay responsabilidad civil. Estas personas tienen derecho a ser indemnizadas. ¿Indemnizadas qué significa? Que tienen que recibir una suma de dinero que les compense particularmente a las víctimas por el daño que han sufrido. Más allá de los gastos médicos, ¿no? Pero claro, es que eso que... Es una cosa, esa es una obligación, prácticamente. Fernando, es que eso es importante. Gastos médicos presentes y futuros. Porque estas personas, cuando son víctimas de estos accidentes, además de que los curen,
van a requerir que rehabilitación o terapia física, pero además psicológica. Hay personas que van a quedar seguramente con algún trauma por lo que acaban de pasar. O sea, imagínate tú salir volando unos metros de un cochecito o recibir un impacto muy potente contra otro vehículo. Por supuesto que te quedas nervioso, y más si eres un chico de 11, eres un chico de 13. Entonces, aquí vemos que se ha incurrido en todas las responsabilidades ahí y por haber. Entonces, la mamá, ¿qué es lo que tiene que hacer? La señora, hágase asesorar bien, y que la empresa firme un compromiso notarial e incluso que se pueda inscribir en los registros públicos en el cual la empresa se compromete a asumir todos los gastos que acabamos de mencionar. Ajá, presentes y futuros. Nada pero de no puede decir de que, ay, pero ya hemos coberturado todo el tema de los gastos médicos, entonces eso ya entra como una indemnización. Son dos momentos distintos y son dos conceptos distintos para efectuar este pago. Deben tener algún tipo de seguro, ¿verdad? Estas empresas, o sea, deben, cada una de las personas al momento de pagar su entrada, imagino que también paga por tener esa cobertura de seguro. Hay servicios que precisamente por las características que les son propias, tienen que tener seguros. Por ejemplo, las aerolíneas o los buses de transporte interprovincial, incluso nosotros que manejamos vehículos tenemos un SOAT. O sea, hay seguros que tienen que ser contratados obligatoriamente para poder funcionar. En el caso de los juegos mecánicos, también tienen que contar con una póliza de seguros que se haga cargo de estos siniestros. Ahora bien, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la cobertura de esta póliza? Es algo que no sabemos nosotros a esta hora de la mañana, ¿no? Claro. No sabemos hasta dónde va a llegar, si tiene un monto, si va a cubrir gastos de rehabilitación, va a cubrir terapias, tratamiento psicológico, etcétera. No lo sabemos. Por eso es muy importante que todos los ofrecimientos que está haciendo esta empresa sean puestos en blanco y negro y sean legalizados ante notario y de preferencia inscritos en el registro público para que hasta el último día... No, Fernando, ¿qué palabra ni qué? O sea, que estar el papelito manda, papelito manda, notarial y todo. Porque luego se hacen los desentendidos y se olvidan. Si es necesario, antes de iniciar, porque la señora está facultada para presentar una demanda por daños y perjuicios, pueden ir a un centro de conciliación, pueden conciliar en un centro de conciliación, llegar a acuerdos, pero todo tiene que estar escrito y totalmente protocolizado para que en el futuro no haya que yo no dije, no me malinterpretaste, etcétera. Y que quede esto como reflexión para todos aquellos operadores, ¿no?, de juegos o de parques de diversiones o de espacios para los chicos. Ayer venía por la Panamericana Sur, regresaba de la playa y a la altura de Chilca veía, pues, no, uno enorme, grande de estos juegos de diversiones y decía, ¿no? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién cada cierto tiempo le dice, a ver, cómo has, ¿no? Parecen abandonados, mantenimiento, ¿no? Y está lleno de niños, ¿no? ¿Y cuántos años tienen esas máquinas funcionando? O sea, ¿quién Lima es una ciudad húmeda, donde es proclive la oxidación de los objetos metálicos, ¿no? Pero no solo Lima, Fernando, sino que han habido accidentes reportados en otras partes del Perú. Entonces, las autoridades en este momento es tiempo de que despierten de su letargo y empiecen una verificación. Y finalmente, ¿no? Para terminar, la mamá de estos pequeñitos comentaba de que el juego era para sobre los 15 años y su hijo tiene 12 y el otro 11. ¿De quién es la responsabilidad allí? De uno como padre por hacerlo subir y por comprar el boleto para un juego del cual ahí debe decir que no es la edad adecuada, o de la persona, ¿no? Que los deja pasar, ahí, el controlador. Claro, es que tiene que, indudablemente que en el presente caso la señora dice que estaba comprando boletos con otros sobrinos, o sea, ella ni siquiera fue testigo del momento en que estos menores subieron. O sea, ella lo ha dicho claramente, pero en todo caso tendría que haber un controlador, como dicen ustedes, que esté verificando las edades de las personas que suben, ¿no? Porque realmente es francamente irresponsable que un juego de estas características pueda subir cualquier niño, ¿no? Claro, y además lo que ha salido volando no es el niño solo, sino con toda la estructura. O sea, la estructura también es terror, sí, claro. O sea, le puede haber pasado algo a cualquiera que cumpla el requisito de la edad. Claro. En el caso, por ejemplo, del accidente del 2011 en el Aventura Plaza, no había una persona que detuviera en el momento correspondiente, en el momento que ocurrió el accidente, el vehículo. Si hubiera habido una persona a cargo que esté mirando cómo funcionaba la máquina, la niña seguramente no hubiera muerto, ¿no? Mira, tienen que haber personas que estén a cargo mirando esto. Sí, Fernando, lo que dices es muy cierto, porque ahí si hubiera estado una persona de 15, 20 años no importaba, ahí se desprendió el cochecito, sí, claro, el asiento, ¿no? Más allá si es que adentro había un niño de 12, 11 y 10. No importa. Y nos dice, por ejemplo, Ana María, una señorita se quemó la mano en los carros chocones un día antes del accidente ocurrido y no hicieron nada. Se fue y los juegos seguían funcionando como si nada hubiera pasado. O
Claro. Bueno, las autoridades en este momento de todo tipo, defensa civil, municipalidades, en este instante tienen que realizar, repetimos, un trabajo de barrido de todos los juegos, no solo en Lima, sino a nivel nacional, porque es la salud y la vida de los niños la que está en juego en estos momentos. O sea, esto ya no debería volver a pasar. No Perfecto. debería, de verdad. Y desde aquí, ¿no? Hacemos una invocación entonces para que la fiscalización sea justamente mucho más exhaustiva. Muchísimas gracias, Crisólogo. Gracias por habernos Crisólogo. traído este tema.